veía un estudio que es el Foro Económico Mundial donde se decía probablemente se pierdan alrededor de 80 millones de empleos por la inteligencia artificial, pero se van a crear, ¿no? Se van a crear como 160 millones. ¿Crees que serían esos espacios donde los hombres puedan expresar mejor sus sentimientos dentro del entorno laboral? Ahí es donde yo siento que como hombres que en algún momento nos dicen no sientas, solo haz tu trabajo, podemos sacar esa parte de ven, conectemos con el ser, con el adentro de esa persona. Esto fue lo que nos llevó a construir Bendito Trabajo Podcast. Podemos desde el ser, tocando fibras, vulnerabilizándonos, ser mejores individuos para ese cerebro. Mi último jefe era cuando yo le decía, es que me gustaría que nos preguntáramos el uno al otro cómo podemos hacerlo mejor. Y mi jefe que nos preguntara a nosotros cómo podíamos hacerlo mejor, o sea, cómo él podía hacer algo mejor. ¿Qué está viviendo esa otra persona? Y cómo podemos tomar una mejor decisión, si es una decisión de negocio, digamos, pues en algún momento decir, ok, nos sentimos así, despersonalicemos las emociones y tomemos una decisión que no tenga que ver con las emociones, pero a la par del tema, si hablemos de las emociones, porque probablemente tú puedes estar triste. Tú puedes tener hoy un problema con tu esposo, con tu hijo. Eso es importante para la organización también, porque la organización se va a ver permeada por tú cómo te sientes hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nuevamente desde Bogotá y estamos desde otra locación. Hoy estamos con Andrés Sáenz. Nos viene a acompañar hoy para darnos un poco de continuidad con un episodio que tuvimos anterior, manejando todo sobre el duelo. Entonces vamos con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Vivi, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de que me hayas abierto este espacio para tener esta conversación sobre el duelo, porque uno normalmente vive duelos en la vida de muchas cosas, solo que uno no se da cuenta. Así es, y bueno, yo les cuento a ustedes, Andrés tiene un podcast que se llama Bendito Trabajo Podcast. Para mí es un honor que Andrés esté aquí acompañándome porque siento que alineamos un poco la conexión y el fin que queremos lograr, que es, bueno, reinventar o repensar ese mundo laboral. Realmente desde el ser, vamos hacia lo humano, hacia el corazón y pensarlo desde otra forma. Sí, así es, Vivi. Cuando pensamos en este día Bendito Trabajo Podcast con Geraldine, que lo llevamos justo era eso, y sentimos que hoy el trabajo se queda mucho en la transaccionalidad la empresa le da dinero al empleado y el empleado le da un conocimiento. Pero siento que la parte del ser, y sentimos con Gerald que queda desconectada, entonces por eso fue que también abrimos ese espacio. Y qué bueno que esta voz se esté expandiendo, porque tú dices hay algo que ver más adentro. Y bueno, creo que vamos a tener una conversación muy rica alrededor de eso. Muy chévere. Y además es que es un ruido que viene pasando y es un ruido que estamos disimulando con memes, con videos, con chiste, con muchas cosas, pero que no nos vamos hacia el punto, hacia el foco de cómo podemos o qué herramientas podemos utilizar para seguir trabajando, para seguir dando valor a las compañías, pero realmente también que tengan en cuenta lo humano. Entonces, estos espacios que estamos pensando dentro de estos podcasts que son creados desde el amor realmente y desde la conexión que queremos tener con las personas, con las empresas, para sentir y darle otro rumbo y otra línea al mundo como lo tenemos ahora. Y me encanta un poco lo que es, porque siento que cuando uno profundiza más en lo humano, el valor para las organizaciones tiende a ser mucho más grande y para el individuo tiende a ser mucho más grande. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las empresas viven de la creatividad y de la innovación. Mientras esta más crece, pues las empresas tienen mayor prosperidad, los países tienen mayor prosperidad. Pero el punto es, cuando eso sucede, pues al final las ventas incrementan. Pero cuando le das el espacio a ese ser humano para verter esta creatividad de hacerlo de maneras diferentes, pues el ser humano también crece. Entonces es una relación de verdad que si la potenciamos desde el humano, de verdad que el beneficio, o sea, de verdad se nota. Se nota más, Andri. Bueno, yo no sé si de pronto conectes ese lugar. Venimos con la inteligencia artificial, Sí, ¿cierto? muy fuerte. Entonces, venimos de un sistema anteriormente muy operativo, demasiado operativo. Ahora incluimos un poco más la tecnología. Tenemos que empezar a trabajar, bueno, yo lo he visto, ese es mi punto de vista, yo lo he visto desde ese lado de cómo empezamos a trabajar el ser humano, las emociones que van a venir desde el ser humano, la preocupación que va a tener el ser humano
por quizás esa forma de que uno piensa de, bueno, va a venir la inteligencia artificial y me va a quitar el trabajo o va a venir mucha escasez laboral para los seres humanos. ¿Cómo podemos trabajar desde ya ese ser humano? Sí. Mira, yo creo y siento que también somos un poco el producto de lo que sucedió hace 100 años con Revolución Industrial o 100 y pico de años. Y es, eh, el trabajo empezó a verse como algo que tenía que ver como muy repetitivo, ¿no? Em, entonces era, ven y empezamos a digitar esto, o ven si estoy en la línea de producción, tengo que hacer este tipo de cosas, o ven si estoy en un escritorio, tengo que hacer tantos memos y tantas llamadas, ¿cierto? Eso hablando de los trabajos administrativos. Hoy viene la inteligencia artificial, hoy viene este desarrollo tecnológico y te dice todas esas tareas repetitivas, pues no es necesario que el ser humano las haga. Sí. Y esto nos lleva a que muchas de las personas que podríamos estar haciendo este tipo de roles, digamos, a nivel asistencial o a nivel operativo, pues nos genera la ansiedad de, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Es un poco lo que le sucedió a los carteros hace, no sé, en el 2000. No, pues bien, los correos electrónicos, los carteros se van a acabar. Bueno, pero nació otro tipo de personas que ahora hacen, que van de puerta en puerta. Los domicilios, ¿no? O sea, para mí un poco esa conversación es la inteligencia artificial y la tecnología sí viene a reemplazar muchas tareas repetitivas, pero jamás va a reemplazar la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de entender las emociones de un consumidor y de las personas para saber qué necesitan y para que las empresas creen valor. Entonces, de hecho, hace poco veía un estudio que hacía el Foro Económico Mundial donde se decía probablemente se pierdan alrededor de 80 millones de empleos por la inteligencia artificial. Pero se van a crear, ¿no? Se van a crear como 160 millones. Entonces, sí se van a perder algunos, pero si uno empieza a notar dónde van a estar las nuevas oportunidades, pues uno tiene que entrar allá. Y muchas de esas nuevas oportunidades tienen que ver mucho más con el ser, ¿sabes? Esa. Mucha creatividad, mucho liderazgo, mucha comunicación, mucha empatía. Hacia allá va migrando eso. Entonces, yo siento que Adentro Podcast es una buena conversión. Es llevar a muchas de las personas que nos están escuchando a entender qué hay aquí adentro, que va a ser de valor para los próximos 5 días principales. Sí, y es que además eso uno piensa que no, eso va a pasar por ahí 20 años. Y eso es ya. Ya. O sea, ¿hace cuánto fue que salió, creo que la primera versión de inteligencia artificial, Chris? ¿Hace cuánto? Y no hace más de 2 años, ya más de... Nos lleva más de 2 años. Entonces, ¿qué hemos convertido hasta el momento? No nos hemos, digamos que solamente basado con lo que nos da el ChatGPT, sino que a través de lo que yo pienso, yo le doy mis ideas y le digo, bueno, a mí me parece que quisiera crear tal cosa. Eso es un apoyo que me está dando la inteligencia artificial. No está haciendo mi trabajo. Es un apoyo que me está dando a mí. Entonces yo digo que lo podemos ver más como una alianza, como un compañero que está ahí de batalla con todo el tiempo con uno para ayudarle a optimizar todas esas tareas que tenemos. Bueno, y ya pasando de inteligencia artificial, porque nos fuimos hacia otro lado, pero me parecía chévere tocar este tema. Vámonos con el tema del duelo. En unos episodios pasados hablamos con Lorena, una psicóloga y especialista de clínica, de psicología clínica. Y bueno, hablábamos un poco del tema del duelo porque estamos como alineando el tema del trabajo como una relación personal, amorosa. Así lo estamos viendo un poco más, ¿sí? Sí. Entonces yo quise traer un claro ejemplo, que es Andresito, y quisiera que nos contaras, o sea, cómo fue esa primera vez que en la empresa donde estabas trabajando te dijeron como, bueno, vamos a dejar tus servicios hasta tanto tiempo. ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo creo que uno tiene diferentes tipos de duelos. Están estos duelos de cuando la persona te deja, toma la decisión de dejarte, y eso puede suceder con las compañías, si la compañía te dice, toma la decisión de dejarte. Y también hay otro tipo de duelos, es donde tú sabes que la relación y el proceso está terminando y hay que terminar y alguno tiene que terminar. Recuerdo que mi primera experiencia laboral antes de terminar la universidad, yo tomé la decisión de salir de esa pequeña empresa. Era una empresa del Estado y el duelo fue muy duro Ok. porque yo salí de un lugar donde estaba cuidado, donde me iba muy bien,
donde, digamos, podía verter mis capacidades profesionales. Y yo recuerdo que, de hecho, a los sucedió algo muy curioso porque en esa primera experiencia yo salgo, estamos en un proceso de auditoría de calidad, implementando un proceso de calidad, estaban certificando a los que iban a auditar este proceso, hicieron unos exámenes, yo salgo y cuando yo salgo y estoy trabajando en la otra empresa me dicen, Andrés, tú tuviste la calificación más alta, te ibas a ser el jefe de auditores. Y yo como, pues ya soy el jefe de auditores. Y luego voy a una empresa más grande, me dolió mucho, de hecho sentí en mi cuerpo, me dio una alergia en el cuerpo cuando cambió eso, fue muy duro. Pero bueno, ahí estaba muy pequeño, estaba probablemente yo en mis 20. Y luego viene mi última y segunda experiencia que es, voy a una empresa que es PepsiCo, donde tengo un desarrollo personal, profesional muy interesante. Y luego un día estábamos conversando mi jefe, es un jefe con el que trabajamos un proyecto de Latinoamérica, y me dice, bueno Andrés, estas son las prioridades de la semana, no sé qué, tengo algo más que decirte. Y es, yo creo que tú y yo tenemos que empezar a mirar nuestra hoja de vida en LinkedIn. Ok, Y yo actualizar. dije lo mismo que tú, ¿ok? Sí. ¿Actualizar? ¿Qué quieres decir con esto, no? Es como esa risa nerviosa. ¡Ah, qué buen chiste! No, Andrew, es en serio. Yo creo que nuestro trabajo se va a acabar. O sea, se incluye también en esta bolsa. Ahora, para mí como persona fue como, espérame un momento. Y aquí además, ¿cuántos años llevabas? 20 años. Ok. 20 años en la conta. Entonces, a mí esto me empieza a generar un montón de preguntas porque llevaba muchos años de seguridad de estar trabajando en algo y de merecerme lo que yo trabajaba, ¿sabes? Sí. Como que yo trabajo, la compañía me entrega algo y yo con eso tengo un nivel de seguridad en mi vida. Creo que para los hombres funciona mucho desde el nivel de proveedor, ¿sabes? Yo soy el proveedor de mi familia, ¿no? Yo soy el que salgo, consigo y vuelvo a mi casa. Cuando me dice eso yo pienso, ¿y ahora quién va a ser el proveedor de mi casa? Entonces, cuando me dan esa noticia de esa forma como tan coloquial, me genera muchas dudas de, ¿y ahora qué voy a hacer? André, y te quiero completar ahí. Y además es que estamos en una sociedad y en una cultura donde no le permitimos tampoco ser a un hombre y vas desde el rol empresarial. Entonces tú, esa emoción que te llegó en ese momento, de pronto sentiste que triste desbordar con tu familia o tuviste que mantener tu fachada intacta de soy el proveedor de la casa y tengo que mirar cómo soluciono rápido porque pues aquí nadie tiene que descansar. ¿Qué hubo? Tengo que conseguir alguna otra cosa ya. Me encanta la reflexión que haces porque yo siento que como hombres crecimos en una sociedad en la que no se nos permite expresar nuestras emociones de temor, duda o de miedo. El hombre es el fuerte de la casa, sea cual sea el rol que tenga, esposo, hijo que ya trabaja, padre. Es como no puedes mostrarte débil o que te estás desboronando porque entonces la familia se va a desboronar. Eso por un lado. Entonces, como que yo no siento de primera entrada la comodidad de decirle a mi familia, oye, el empleo se va a acabar, ¿no? El trabajo se va a acabar. Pero tampoco siento que los hombres, en el caso mi jefe, de ese momento, estuviera la capacidad de hacer esas preguntas desde las emociones. ¿A qué me refiero con eso? Si esta noticia me la hubiera dado mi jefe anterior, que era una mujer, estoy muy seguro que hoy ya lo segundo que me hubiera preguntado es ¿cómo te sientes respecto a esta noticia? Sí, claro. Pero estoy 100% seguro que ella me lo hubiera preguntado. Mi jefe hombre jamás me lo preguntó. Fue como, bueno, esta es la noticia, tenemos que ir a arreglar nuestro trabajo en LinkedIn, ¿no? Luego con el tiempo, yo siento que en la familia veníamos en un proceso de conectar mucho más con las emociones, conectar mucho más con que las situaciones que vivimos las podemos vivir como familia, ¿no? Entonces habían canales abiertos para poder hablar de este tipo de cosas. Mi familia es una familia que venimos de una cultura como mucho de la fe. Es decir, frente a una situación difícil, nosotros nos armamos de fe
para poder sobrepasar esas situaciones. Entonces, digamos que ese es como nuestro lugar seguro de poder abordar la situación, pero siento que a veces era mucho más desde el lugar de batalla, ¿sabes? Más de ven, comprendamos, entendamos tus emociones, qué estás viviendo, qué te está pasando, ¿no? Es como, llegó una situación difícil, vamos a enfrentarla. Eso es un poco como tradicionalmente la vivíamos. Bueno, y a mí también me gustaría, ya que entramos a esta zona, ¿cómo es el rol de un hombre trabajando en una empresa? ¿Cómo es ese rol emocional? Porque estamos hablando hay veces tenemos mucha información del rol de una mujer, cómo vive el rol de una mujer, porque es mamá, es empresaria, es esposa, es lo que sea, pero también desde el hombre, ¿cómo vemos ese rol como un hombre empresario? En la empresa, mira, hace unos años, cuando empecé a trabajar con jefes que eran mujeres, empecé a ver que las formas eran diferentes. No de todas las mujeres, hay algunas mujeres que dentro de su rol de empresa tienden a irse un poco este rol de necesito sobresalir, porque también en esta sociedad un poco machista necesita como darse un poco de, ¿sabes? Sacar los codos para darse sus espacios. Pero están este otro tipo de mujeres que empiezan a conectar mucho quieren entender quién es el ser con el que están trabajando, de sus emociones, qué le preocupa, qué le gusta, qué le apasiona. Cuando yo empecé a leer ese tipo de cosas y vi que estas personas me hacían ese tipo de preguntas, yo dije, wow, qué interesante, jamás me lo habían preguntado. Eso desencadenó algo en mi vida y es una mentalidad de querer crecer como persona, que yo jamás la tenía. Yo pensé que una vez tenías tu cartón profesional o tu cartón de posgrado y aprendías en mi caso de finanzas o de gerencia de proyectos, tú ya te las sabías todas. Y además para ti un buen cargo. Y además estar en un buen cargo con ese conocimiento que tú sabías. Entonces digamos que como hombre lo que decimos es como que nos sentamos aquí en una posición mucho de, sabes, yo me las he hecho. Aún conozco amigos que son, yo soy el duro de esto, ¿no? Yo soy el puto si me las conozco. Y además ya tengo ganada mi vida, ya lo tengo hecho. Exacto, y lo tengo dominado. Pero siento que eso nos ciega de la mentalidad de crecimiento al conectar con zonas donde si nos hacemos las preguntas correctas de cómo nos sentimos, qué creemos que podemos hacer mejor y cómo conectar desde la creatividad, pero como desde las emociones, para mí eso fue un cambio en mi vida, porque entonces yo dije, claro, mi rol financiero, pero yo el rol financiero puedo hacerlo desde otro lado. Y fue muy interesante porque mi jefe de ese momento me decía, necesitamos lo que tú haces como financiero, pero de una manera diferente, porque a ti te encanta conectar con las personas. Y luego en proyectos fue como, nos encanta que tú eres metodológico, pero aquí te gusta presentar las cosas de una manera diferente y como con más dinámica. Y yo dije, aquí hay algo de valor agregado. Entonces, yo con eso en su momento desarrollé una metodología que buscaba preguntarle a los equipos de trabajo qué querían de sus vidas profesionales más allá de lo que hacían. Y muchos empezaron a decir, no, yo quiero irme a estudiar francés a Canadá. Yo siempre he querido ser fotógrafo. Ok. Bueno, pero ¿cómo eso, que parece como tan separado del trabajo, pero que está en tu ser, que está adentro del ser, lo puedes combinar con el trabajo? Ahí es donde yo siento que como hombres, que en algún momento nos dicen, no sientas, solo haz tu trabajo, podemos sacar esa parte de, ven, conectemos con el ser, con el adentro de esa persona, generemos unas conversaciones que se ponen sobre la mesa y eso eleva a las personas con las que están trabajando. Entonces, para mí ese rol de liderazgo del hombre que solo se ve, va, sale, casa, consigue la meta de ventas, es, sí, eso cómo lo logra, pero lleva a la gente consigo y esa gente también crece y las organizaciones crecen. Creo que ahí cambia mucho ese rol de ese hombre que logra conectar con esa gente. Sí, Ander. Y además es que tú también haces talleres, ¿cierto que sí? Hacia la parte de trabajo en equipo. Ajá. Claro. Pues en este camino también mío de descubrirme en facetas de crecimiento personal y entender que mi rol profesional podría ponerle otros tintes. Un día un amigo que conocí en finanzas me llevó a un taller de improvisación teatral. Y la improvisación teatral es básicamente esta capacidad de poder crear una obra escénica, pero con lo que tú tienes en tu mente, con tus experiencias y lo haces sin ningún guión. Yo hice este curso, se demoró 3 meses y luego cuando vi que podíamos montar una obra en escenario, yo dije,
¿esto cómo es posible? Esto como que me gusta. Y además me gusta, me apasiona, es como, wow, ya tenemos como personas, individuos, unos, ¿cómo lo llamaríamos? Unas capacidades, unas habilidades que les podemos poner al servicio. Vi que esto era posible y dije, claro, aquí hay desarrollo de habilidades blandas. Llevemos esto para hacer talleres dentro de la organización. Entonces yo recuerdo que un día le propuse a mi organización, oiga, hagamos un taller en pensamiento creativo para la organización, pero con herramientas de teatro. Y eso en mí empezó a generar una pasión de yo puedo impactar la vida de las personas que pueden estar trabajando, pero que genera mayor valor aquí. Muy Lindo. una opción de servicio que hiciste para la empresa. Así es. Andresito, yo ahí quiero completarte y quiero preguntarte, ¿qué versiones de ti sientes que de pronto estaban dormidas mientras que estabas como en ese piloto automático de trabajo, casa, resultados, trabajo, casa, de pronto estudiar o enfocarme en alguna cosita? Pero, ¿qué versiones tuyas, como las del teatro, sientes que se quedaron dormidas mientras estabas haciendo ese piloto automático o mientras estabas dentro de ese piloto automático? Hay una que conecta mucho mientras me estás haciendo la pregunta y es la versión de tener este tipo de conversaciones que estamos teniendo contigo y que este tipo de conversaciones generen un valor agregado para la vida de las personas. ¿A qué me refiero? Hay una versión de Andrés que se encargaba de entregar los resultados que tuviera que entregar mes a mes y año a año. Pero esa versión de Andrés no estaba tan conectado por entender qué estaba sucediendo en la vida de sus interlocutores y de las personas con las que estaba trabajando. Es una versión de Andrés que no estaba tan consciente de cómo lo que le estaba sucediendo a las personas podía impactar un proyecto, podía impactar a la organización. Y con esto te digo, era una versión de Andrés que tenía una inteligencia emocional baja. Es decir, podía estar en un salón, en una sala de juntas, y digamos que sí estaba viendo a cada una de las personas, pero desde un punto de vista transaccional neto. Ahora, esa versión empezó a migrar un poco hacia esta persona que me está hablando, puede ser el CFO o puede ser el presidente de la compañía. Dependiendo del tono de voz, dependiendo de cómo se está comunicando, dependiendo de cómo se está sentado, le está sucediendo algo. Y como le está sucediendo algo, va a cambiar la forma en la que va a tomar o una decisión o cómo está interactuando en el proyecto o incluso cómo se está relacionando conmigo. Y eso empieza a despertar. Sí, abrirte a un universo complejo. Completamente diferente. Porque entonces cambian las relaciones que tú estás teniendo con tus padres, con los que están arriba, con los que están abajo, hacia, uy, esta persona probablemente hoy está triste. O sea, te saliste del rol del cargo de una persona, dentro de una prenda, te saliste del cargo del rol y te centraste en el ser, qué es lo que está pasando dentro de la persona. Así es, correcto. Y además empieza a desarrollar una esa sensibilidad y esa empatía con eso, ¿sabes? Es como esa intuición de algo más está sucediendo. Hace poco hablaba con un amigo que está en el campo de la psicología organizacional y me decía, la intuición al final tiene que ver con un conjunto de conocimientos que tú pones al servicio. Eso es intuyes, pero más como es del análisis. Pero yo siento que las emociones, uno como ser humano sí las puede empezar a sentir y a percibir. Y con eso, el ser humano toma decisiones, el comprador toma decisiones, un gerente toma decisiones. Pero cuando uno empieza a conectar desde esas emociones, uno puede... Eso no se trata de influenciar o de manipular. Se trata de entender qué está viviendo esa otra persona y cómo podemos tomar una mejor decisión, si es una decisión de negocio, digamos, pues en algún momento decir, ok, nos sentimos así, despersonalicemos las emociones y tomemos una decisión que no tenga que ver con las emociones, pero a la par del tema, si hablemos de las emociones, porque probablemente tú puedes estar triste, tú puedes tener hoy un problema con tu esposo, con tu hijo, y eso es importante. Eso es importante para la organización también, porque la organización se va a ver permeada por tú cómo te sientes hoy. Un día fui a un restaurante aquí en Bogotá y una amiga me decía, yo siento que las personas que están trabajando en este restaurante, sus cargas y sus pesos están permeadas en el plato que preparan y la forma en la que preparan el plato. Y esto parece un poco místico, pero yo sí creo que el trabajo y lo que uno hace está permeado por cómo uno se siente.
Lo mismo pasa en las relaciones. Si tú estás con tu pareja, si tú estás con tu esposo, si tú estás con tu hijo, y tú ese día estás llegando triste, tú vas a permear tristeza a esa persona que está al otro lado. André, y yo te quiero completar ahí en cosas tan sencillas y tan cotidianas del decir hola, porque ya es como nuevamente otra vez el piloto automático hablando por uno, esa vocecita hablando por uno del que uno va a saludar a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? O solamente es, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿me puedes hacer tal favor de...? Pero esa pregunta del cómo estás, si tú la llevas más hacia adentro, es realmente tú me estás preguntando a mí cómo soy, o simplemente es un saludo coloquial, como lo estamos haciendo, hola, ¿cómo estás? O si estás preguntándome realmente cómo estoy. Porque al preguntarte yo a ti, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? Que es lo que venimos hablando. O sea, como que en serio interesemos en realmente Andrés, ¿cómo está? No simplemente por yo ser una persona. Entonces el hola, ¿cómo estás? Se ha convertido como una palabra muy formal, simplemente como para conectar contigo, pero no conectar literalmente desde tu ser, sino conectar por hola, ¿cómo estás? Sí. Y es que no es solamente ser una persona formal, simplemente por saludarte ya, sino que realmente interesémonos en el otro, desde el corazón, interesémonos en la otra persona. Andrés y yo, vamos al punto de ¿qué fue que te hizo crear Bendito Trabajo? O sea, ¿qué te surgió? ¿Qué sentimientos llegaron a ti para decir, quiero crear un podcast dedicado al trabajo y Bendito Trabajo Podcast? Bendito Trabajo Podcast. Cuando estamos en improvisación teatral, yo conozco a Geraldine, somos varios amigos teniendo conversaciones alrededor de muchas cosas y con ella conectamos mucho en las formas de trabajo, cómo conectamos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con el presidente, con el vicepresidente y veíamos que las relaciones eran muy transaccionantes y teníamos conversaciones largas y en algún momento llegábamos a estos momentos, ¿sabes? Como de eureka, como wow, aquí encontramos algo que no habíamos descubierto. Y era que había excesiva transaccionalidad en las relaciones entre los individuos dentro de la empresa, pero muy poca atención a las interacciones entre los seres humanos, entre el ser, entre lo que había dentro, entre el intercambio que había dentro. Y decíamos, claro, debería haber una forma diferente en que el jefe se relacione con el empleado, que el empleado se relacione con su jefe. El retar la posición de los jefes, decíamos, no irán a haber tantos jefes que es como haga y ya, sino un líder, ¿no? Alguien como que realmente te inspire, pero además un líder que te inspire, pero que conecte con lo que está sucediendo contigo. Entonces decíamos, aquí estamos encontrando cosas, lo que digamos es generar una conversación que ponga sobre la mesa estos temas como están funcionando hoy y cuál podría ser esa otra forma. Te pongo un ejemplo. El jefe transaccional es el que se sienta cada semana o cada mes o cada semestre. Vivi, ¿qué lograste? No, yo logré esto. Ah, perfecto. Te mereces una calificación de tanto y este es tu salario. Una conversación de, por ejemplo, siento que esto no es muy común en las empresas. Que las personas que estamos trabajando, que los empleados o los colaboradores, como los llamemos en nuestras empresas, le pregunten a su jefe o a su líder, jefe, ¿le gustó la forma en la que yo hice esta reunión hoy? O jefe, ¿le parece que mi forma de presentar los resultados es la óptima? Jefe, ¿le parecería si transmito una energía mucho más fuerte frente al presidente o me voy un poco más calmado? Eso parece sutil, pero eso desencadena un montón de cosas dentro de las relaciones porque entonces me estoy vulnerabilizando a decirle a mi líder, ¿crees que podría hacerlo de una mejor manera? Y siento que eso no es muy común. Y se cae de su peso incluso cuando les decimos, los líderes deberían hacer esas mismas preguntas a sus empleados, pero no se atreven. Mi último jefe era cuando yo le decía, es que me gustaría que nos preguntáramos el uno al otro cómo podemos hacerlo mejor. Uy, y mi jefe que nos preguntara a nosotros cómo podíamos hacerlo mejor. O sea, cómo él podía hacer algo mejor. Él siempre estaba acá, era como, yo soy el jefe, yo puedo hacerlo mejor. Claro, entra el ego. Exacto, entra mucho el ego. Entonces, Bendito Trabajo Podcast abre estas conversaciones. Es como líder puedes decirle a tus empleados, oye, aquí puedo ser un mejor jefe. Eso no es muy común.
oye, ¿te parece que el estado, que la forma, que mi tono, que la forma como entrego el proyecto es claro? ¿Te parece que la comunicación con la que estoy manejando este proyecto es clara o podría ser mejor? Eso siento que los jefes no se lo preguntan y los que se lo preguntan son muy pocos. Y los que hoy lo logran son los que normalmente tienden a ser líderes transformacionales dentro de las empresas. Pero siento que son muy pocos. Entonces, esto fue lo que nos llevó a construir Bendito Trabajo Podcast. Podemos desde el ser, tocando fibras, vulnerabilizándonos, ser mejores individuos para las organizaciones. Por eso nace Bendito Trabajo Podcast. Qué lindo, además es que conecta mucho con el fin que necesitamos ahorita las personas, los seres humanos, y no solamente graduarnos por un cartón, sino también yo qué más le puedo ofrecer a las personas desde las habilidades blandas, desde mi forma de ser, porque obviamente tampoco tienes que aparentarse de otra persona, ese tampoco es el fin, eso no es lo que debería ser, porque tú eres como eres tú. Y quiero conectarlo un poquito con un libro que me encanta, y es Amar lo que es, de Byron Katie. Y quisiera hacer muchos podcasts o conectar muchos episodios donde uno pudiera hacer realmente ese trabajo, como habla el libro, en el trabajo y literalmente de lo que yo estoy haciendo el día a día. Con eso nos quitamos estigmas de lo que debería ser y nos vamos más hacia lo que es en este momento. ¿Por qué? Porque en mi cabeza está, mi jefe debería ser más ta, mis compañeros deberían ser más ta, el trabajo debería ser más, oye, no es lo que debería ser, es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces con eso también nos quitamos como un sentimiento de lo que estamos viviendo no es perfecto, de lo que estamos viviendo no es lo que yo quisiera y no estoy aceptando mi realidad. Entonces, un montón de correos electrónicos que me llegan todo el tiempo y tengo que estarlos contestando y, ay, ¿por qué empiezo el lunes así? Entonces, yo ya desde el domingo vengo preparada, encargada para decir, ay, vamos a empezar el lunes con tal cosa. Así sea que el trabajo me encante. O sea, es que yo siento que estos espacios es para hablar lo que realmente es. El trabajo me puede encantar, pero yo también me puedo cansar del trabajo. Esa es la realidad. O sea, no es lo que debería ser, sino que la realidad es lo que estamos sintiendo en este momento. Claro, y lo que tú mencionas a mí me dispara mucho con cómo yo vivía en algún momento ese presente de lo que está sucediendo hoy, independiente de si mi trabajo me gustaba o no en ese momento. Porque me encontré en algunos episodios de mi vida profesional en el que tuve que decidir cómo me quería sentir frente a un trabajo que no me gusta. Y eso cambia completamente la ecuación. Hay un libro, ahora que mencionabas esto, el libro que habla sobre una persona que trabaja en una línea de producción y tiene esos trabajos que son muy repetitivos. De verdad son trabajos que después de un tiempo, pues tú ya estás cansado de hacerlo. Y lo que mencionaba esta persona es, de hecho es un psicólogo europeo, el libro se llama A una psicología de la felicidad, y entrevista a muchas personas que tienen diferentes roles y tipos de trabajo en la vida. Y habla de esta persona que está en esta línea de producción, vio cómo podría ser más eficiente su trabajo solo por el gusto de ver cómo podía hacerlo mejor y no cómo podía salir de ese lugar. Él decía, ¿cómo encuentro placer haciendo eso? Entrevistaron a personas que estuvieron presos en la Segunda Guerra Mundial. Y entrevistaron a muchas personas que decían cómo podían ser felices aún estando en la cárcel, aún a punto de saber que estaban a punto de entrar al horno crematorio, pero decidían ser felices por lo que sucedía en su interior, adentro. Hay muchos testimonios de esto. No quiero ponerme aquí dramático, pero un poco esto nos sucede un poco en la vida de trabajo actual y hay momentos en los que tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero yo sí puedo decir cómo sentirme frente a lo que estoy haciendo porque ese es mi momento presente. Y hay otros momentos donde realmente estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y es cómo podemos llevarlo a un nivel más allá, porque aún haciendo lo que nos gusta, el ser humano tiene esta naturaleza de cansarse con el tiempo. ¿Por la rutina? Por la rutina, aún haciendo lo que me apasiona. Y además es lógico y es normal porque las personas con sus décadas, a medida que va pasando sus décadas, pues van cambiando sus motivaciones, van cambiando sus intereses, van cambiando su forma de ser. Por eso lo que tú decías ahorita tiene mucho sentido. Uno tiene que
constantemente andar refinando qué está viviendo en su presente y hacia dónde lo quiere ir. Claro, y además también como autoconociéndonos nuevamente, porque como tú eres un ser cambiante, tú te estás transformando todo el tiempo. No hay nada más rico que conocerse. Sí, claro. Y como entrar a esa otra línea, porque tú estás aquí en este momento, puedes pasar hacia el otro lado y tú decir, yo no conocía esta Viviana del pasado, pero de esta Viviana del pasado me traigo y me encanta la Viviana del presente, no sé cómo será la Viviana del futuro, Sí. pero en este momento me quiero gozar esa Viviana y quiero agradecerle a esta Viviana y a la Viviana que fue. Exactamente. Como que también se nos olvida como agradecernos como fuimos antes, porque tendemos a juzgarnos mucho de yo fui esto, yo fui lo otro, porque fui así, porque me peiné así, porque sí, pero como que también agradecemos eso que hicimos porque también fue un parte del camino del que estuvimos construyendo juntos. Así es. Y el agradecimiento tiene algo muy lindo y que tú lo dices y es, yo siento que el agradecimiento, dependiendo del lugar donde uno esté, le habilita normalmente el camino a uno para disfrutar lo que sea que uno esté haciendo, pero también le abre a uno muchísimo, le abre a uno puertas para ir a hacer de una manera más fluida lo que uno quiere hacer. O sea, yo siento que es como una habilidad de uno de aprender a remar mejor en tiempos difíciles para que esos tiempos difíciles en algún momento te lleve a unas aguas más calmadas. O sea, siento que pasa en la vida y además también siento que es cíclico, porque también las aguas calmadas no son tan chéveres. Tú necesitas aguas que se muevan un poco para sacar nuevos talentos, descubrir temas. Claro. Andrew, para ir ya cerrando, hablamos sobre tu duelo, hablamos sobre las habilidades blandas nuevamente y la importancia de conocer nuestras habilidades blandas. Quiero que la vayamos cerrando hacia como una relación. ¿Cuáles serían tus no negociables frente a un nuevo trabajo que te digas? Ya sea tuyo, con empresa, emprendimiento, o cuando entres a una empresa, si es de pronto tu... Sé cualquiera el camino que se... Yo creo que los aprendizajes que me llevo de esta temporada y que deberían ser no negociables y que justo lo hablé justo el año pasado con un CFO y yo le decía, un no negociable para mí es un lugar donde podamos tener retroalimentación continua con las personas con las que estoy trabajando y con mis jefes. Yo te voy a preguntar a ti cómo lo estoy haciendo, pero yo espero que tú también me preguntes tú cómo puedes hacerlo mejor. Desde lo transaccional, pero incluso también desde lo emocional. Porque si estoy, por ejemplo, trabajando con hombres que no expresamos tanto las emociones, entonces probablemente yo le voy a decir a mi jefe o a mi compañero de trabajo, o si son mis subalternos o con las personas con las que esté liderando, es date el permiso de expresarme cómo te sientes hoy. ¿Cómo llegas? ¿Feliz, recargado, enojado? Porque a mí eso me sirve como input para entender hoy, pues, qué ambiente de trabajo queremos crear. Entonces, para mí, un lugar de trabajo donde haya una espacio de retroalimentación muy abierta y muy sincera va a ser clave. Eso para mí es súper clave. Y la segunda que yo también hablo con personas con las que tengo estas conversaciones es definitivamente una mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad de crecimiento tiene que ver con esta capacidad de, oiga, los que estamos en esta sala no nos la sabemos todas. Pero venga, hablémonos entre nosotros cómo lo que podemos hacer hoy lo podemos hacer mejor y cada día crecer un poquito más, incluso si no soy tan bueno en ciertas habilidades. Y pongamos aquí un ejemplo. Para mí una habilidad que he venido puliendo con el tiempo es la capacidad del storytelling y la capacidad de contar historias. ¿Sí? Pero Andrés es desestructurado. Listo, la quiero llevar a un nuevo nivel. La quiero llevar a un nuevo nivel de conectemos esa historia, pero con la emoción, pero que tenga datos y que conecte con un montón de cosas. Entonces, quiero ir a un lugar donde sencillamente estos espacios de querer comunicar de una forma diferente, hacer las cosas diferente para crecer, sea algo que está como en la cultura, ¿sabes? Eso para mí es clave. Y tercero, un lugar donde no se dé el miedo de expresar las emociones. Precisamente. Ahí va mi otra pregunta. Andresito, ¿tú cuál crees que serían esos espacios donde los hombres puedan expresar mejor sus sentimientos dentro del entorno laboral? Yo siento que algunas organizaciones lo están haciendo. A ver, las que yo he empezado a ver, yo conozco por Pepsi.
ellos se empiezan a generar unas conversaciones y unos talleres donde, por ejemplo, los jefes hombres hablan de la vulnerabilidad cuando cometieron un error y cómo se sintieron respecto a eso. Entonces creo que algunas organizaciones están generando esos espacios de conversatorios donde sus grandes líderes hablan frente al resto de la organización sobre que está bien equivocarse y cómo se sintieron al respecto. Porque siento que esto empieza a desbloquear el tema de, si el líder que está arriba está en la capacidad de hacerlo, pues yo que soy un analista, un coordinador, un supervisor o un gerente del mando medio, estoy en la capacidad de hacerlo. Entonces creo que el primer paso es generar estos espacios, creo que es una buena forma de empezar a hacerlo. La segunda forma siento es que los líderes deberían ser muy intencionales en hacerlo, ya no en estos talleres, workshops o foros donde lo hablen públicamente, sino en los petit comités, en los pequeños espacios donde las personas están con sus líderes y antes de empezar con la agenda formal del día de qué es lo que hay que hacer hoy o qué es lo que hay que hacer este mes, es hoy ya. ¿Cómo nos sentimos este mes frente a las metas de trabajo? Es un pequeño cambio en la pregunta, pero que genera un cambio muy significativo en las formas de trabajo. Porque hoy la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para lograr? Esa pregunta no está mal. Complementémosla con una pregunta adicional. ¿Cómo nos sentimos frente a los retos de este mes? ¿Me siento retado? No, me siento que va a ser imposible. No, ¿sabe qué, gente? Siento que yo estoy preparando mi matrimonio este mes. Siento que no lo voy a lograr. ¿Sabes? Me pasa con un compañero que en algún momento nunca me lo expresó, pero mi papá se está pasando por un tema de enfermedad y mi mascota también. Yo nunca supe eso hasta que en algún momento empecé a generar esas conversaciones. Cuando él me empieza a generar ese tipo de conversaciones, yo digo, wow. Entonces ya sabía que tenía que motivarlo, acompañarlo y de todas formas, en una buena medida, retarlo, porque el reto no puede parar para una persona que está teniendo problemas personales, pero es como los retos. Ahí es donde está el cambio significativo. Entonces, creo que esa es la clave de cómo podemos estar teniendo una forma de abordar el trabajo de una manera diferente, humana, pero que aún así genera resultados. Oye, Andrés, gracias por este espacio. Es increíble, increíble también la forma en la que tú quieres llevar también con tu podcast hacia las personas para que en serio redigan, oye, bendito trabajo, no solamente por agradecido, sino porque a veces ese bendito trabajo me ha dado oportunidades para crecer económicamente, familiarmente, socialmente, pero también ese bendito trabajo donde también me ayuda a mí a reinventarme como un ser humano y a volver a pensar en mí y no solamente seguir yendo por el camino de los resultados, las KPIs, todo lo que hay dentro de un mundo laboral, sino también todo lo que hay dentro de cada una de nosotros. Entonces, gracias a ti, Andrés. Y te quiero hacer la última pregunta. Adelante, aquí podríamos estar todo un día. ¿Qué significa para ti trabajar desde adentro? Yo sé que lo has dicho durante todo el podcast, pero para cerrar, en una frase o unas palabras que nos quieras decir, ¿qué significa para ti trabajar desde adentro? Yo te diría que trabajar desde adentro es, ¿cuál es la excusa que hoy te está dando tu organización y tu compañía desde metas profesionales y desde logros profesionales para impactar la vida de las personas? Ese vida. Para mí eso es trabajar desde adentro, porque es juntar ambas cosas, ¿sí? El logro del trabajo y de la compañía, la prosperidad, pero impactar la vida de una persona, ese. Wow, ya, se cerró. Muchas gracias, sí. Gracias, Andrés. Valeno. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Adentro Podcast. Vamos hacia el ser, vamos hacia el corazón. Chao, chao. Vamos a conquistar Latinoamérica, todos los lugares en Adentro Podcast. Siento que hay algo muy importante que como seres humanos debemos preguntarnos de manera constante y que yo lo hago desde mi punto de vista personal. Y es, ¿cómo puede Andrés Sanz impactar la vida de alguien hoy? Desde el más cercano en mi familia hasta la persona de la tienda de la esquina, hasta el director general de una compañía. Y cuando yo pienso en cómo impactarlo hoy,
siento que estoy generando un cambio significativo en las personas y en este mundo.